Friends, dime. Quien levantó la manito puede abrir su micrófono, no hay problema. Vamos participando. Todos los que podamos, todos los que podamos. Vamos a testear un poquito ya lo que quedó de la vez pasada. A ver. Vamos a ver. Esperamos un poquito más, están que suenen más participantes. Esperamos un poco más. Profesor Omar, ¿puede reenviar el enlace para así que puedan visualizar los participantes que recién se van incorporando? Ok. Aquí está el enlace. Vamos. Esperamos un poco más. Un poquito más, vamos. Somos 40 hoy día. Vamos. Está sencillito. Simplemente es para refrescar nada más. Entrar en calor. Lo vuelvo a reenviar por si acaso. Listo, a ver, arrancamos en 10 segundos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ya, vamos. Vamos, a ver. Pueden marcar una o varias respuestas, tengan en cuenta eso. Hay algunas preguntas donde se puede hacer eso y otras no. A ver, ¿qué tenemos aquí? Ya, sí. Bien, genial. La pregunta. Bien, vamos con el podio todavía que se forma, aún no es definitivo. Vamos con la siguiente pregunta. La facilita. Vamos. ¿Qué pasó? Habíamos quedado en que las preguntas de investigación son relevantes en tanto me permitan a mí comprender un fenómeno social, económico, político o de alcance administrativo, y que al mismo tiempo esa pregunta se instale en una discusión mucho más grande, ¿sí? Que esa pregunta me permita, en primer lugar, buscar antecedentes y saber más o menos dónde encontrar respuestas, ¿no? Y en segundo lugar, que esa pregunta también no haya sido respondida definitivamente, ¿se acuerdan? ¿No? Entonces, cualquier persona puede elaborar una pregunta, pero no cualquier pregunta es una pregunta de investigación. Recuerden muy bien eso. Vamos. A ver.
Ajá. A ver, ¿qué pasa por acá? 12 personas contestaron correctamente, 5 no. Vamos a ver con el podio. Vamos a ver con el podio. Muy bien, Claudia, Cristian, Lisette, Carla también. Recapitulemos. El jarrón de la investigación, ¿se acuerdan? Era como una suerte de reloj de arena, ¿cierto? La parte de arriba, yo iba de lo más general a lo particular. Y en el medio, yo empezaba a desmenuzar a qué cosas iba a poder yo encontrar como información en la realidad, ¿sí? Esa es la idea. Es como una metáfora para representar cómo acercarnos a un objeto de estudio de forma más o menos ordenada, ¿sí? Sirve para orientarnos sobre el diseño, sobre todo, ¿no? De la pregunta. Porque el diseño es importante y crucial porque, aparte de ser el primer paso, es lo que va a determinar qué tipo de información voy a buscar, qué tipo de relaciones voy a establecer yo entre eso que estoy buscando, ¿no? Y sobre todo, si es que mi pregunta, al final de cuentas, pertenece a algún paradigma mucho más grande, ¿sí? Por ejemplo, solamente con metodología e hipótesis no puedo llevar a cabo un proyecto de investigación porque la metodología obedece a una elección previa del objeto de estudio, ¿cierto? Y las hipótesis son intuiciones o expectativas que yo espero encontrar en función de ese objeto de estudio. Si no lo tengo aún, entonces no puedo aplicar ninguna metodología y tampoco ninguna hipótesis, ¿cierto? Y ahora solamente con la pregunta de investigación tampoco, ¿no? Bueno, nadie ha respondido eso, ¿no? Pero la pregunta de investigación es solamente el paso inicial, ¿sí? A ver. Y aquí acabamos el examen. Bueno, no es un examen, ¿no? A ver, vamos a ver. Muy bien, nuestro podio. Claudia, primer puesto. Cristian, segundo puesto. Lisette Cabra, tercer puesto. Felicitaciones. Felicitaciones. Listo. Muy bien. Vamos a entrar en detalle ahora con las normas APA, pero en relación a las figuras y las tablas y cómo colocarlas en el texto, ¿sí? Lo bueno del APA es que ofrece criterios mucho más amplios y flexibles, ¿no? Y mucho más intuitivos y amigables para familiarizarnos acerca de cómo colocar esa información en el texto, ¿sí? A ver, primero que nada, y acá sí requiero su atención, por favor, y también su participación, porque es importante para mí saber o entrar en comunicación con ustedes, saber qué opinan acerca de estas imágenes que les voy a mostrar, ¿sí? Antes de pasar a todo esto, a ver, creo que tengo el chat por aquí. Sí, Frenzel, sí, una manito levantada. ¿Qué pasó? Ya, continuamos. A ver, hoy vamos a ver esto. Primero vamos a detallar qué es lo que vamos a ver hoy día, ¿sí? Vamos a ver los componentes de una tabla, el tipo y tamaño de fuente interlineado de tablas, situación de tablas, componentes de una figura, ubicación de las figuras en el texto y una aplicación de visualización de datos que se llama Data Wrapper. Ah, a ver, primer ejercicio. Y esto es clave, ¿sí? Porque uno no puede citar siempre imágenes solamente porque están en internet, ¿de acuerdo? Hay que tener muchísimo cuidado con los datos. A ver. Alguien está levantando la mano, pero no sé si puede hablar. No es que no quiera prestar atención, sino que no sé por qué no puede encender su micrófono. Normal. Si no, cualquier consulta por el chat también, si es que no, si es que hay un problema con el micro. ¿Sí? A ver. Quiero que me digan si ustedes ven aquí un problema. A ver. ¿Ven aquí algún problema?
Pueden abrir sus micrófonos si desean. Muy bien. A ver, un segundo. Solamente voy a compartir. ¿Ya? ¿Eso es un problema? Sí, en efecto. A ver, un segundo. Ya, sí. No está citada la imagen. Excelente. Aparte de eso, hay otro que es crucial. La información que se encuentra en la imagen no proviene de una fuente oficial. También puede ser, sí. Pero ¿no les causa un poquito de extrañeza cómo están puestos los números? Porque entre 4 y 5 no hay tanta distancia, ¿cierto? Ahora, tampoco sé qué significan, ajá, tampoco sé qué significan esos números, ¿cierto? No sé si se refieren, este, digámoslo así, es un número entero, ¿no? O es un número que está calculado en función de otro cálculo anterior, ¿no? Exacto, ¿no? Exacto, exacto, muy bien, ¿no? Estas imágenes, este tipo de imágenes abundan en Internet. Hay muchísimas. Otro ejemplo, exacto, otro ejemplo, ¿no? Y ese es un ejemplo muy cercano a nosotros, ¿eh? Por ejemplo, esto de acá. A ver, un segundo. Por ejemplo, esto de aquí que se ve bien colorido, bien chévere, ¿no? Tiene un problema de entendimiento, ¿cierto? Dice, casos confirmados de coronavirus en Reino Unido, ¿no? Es un gráfico de pastel o de sectores, ¿no? Pero como que hay algo que hace ruido, ¿verdad? Exacto. Y también son demasiadas divisiones, ¿cierto? Son demasiadas divisiones. No puedo entender, ¿no? No puedo entender qué significa exactamente, ¿no? O sea, ¿qué es lo que hace? Exacto. ¿Qué es lo que hace que tal sector sea más grande que el otro, ¿no? O cuánto se diferencia el tamaño de dos sectores que se parecen de repente en proporción, ¿no? O en proporción, no, sino en dimensión, ¿no? No sé, no sé. Entonces, antes de pasar a ver cómo se citan las cosas o imágenes o tablas, hay que también saber qué es lo que estamos colocando y si cumple con algún criterio de calidad eso, ¿no? A ver, un ejemplo más. A ver, uno más. Listo. Este es un flyer chévere, ¿no? O sea, parece que el diseñador se esforzó, ¿no? Eh, está bonito el recorte, ¿no? Para ver la foto ahí, ¿no? Del candidato, ¿no? En las redes sociales, ¿no? Que tiene aparentemente fuerza, ¿no? Pero hay un problema con las barritas, ¿no? Por ejemplo, observen el porcentaje de 40 y 34%. ¿De verdad creen que, que ese tamaño de la barrita representa el 34% respecto a esa barra más grande de 40? ¿No? Exacto. ¿Cierto? No hay proporcionalidad. Exacto. ¿No? Y esto de aquí es un problema muy común, ¿no? Que se presenta incluso en entornos en teoría que debieran promulgar o de manifestar información de calidad, ¿no? Porque claro, uno, o sea, el medio que lo publicó puede decir, pero los porcentajes son correctos, ¿no? Y en efecto, pueden ser correctos, pero la forma en la que presento el dato me lleva a mí a de repente solamente quedarme con la imagen y no ver específicamente el dato, ¿no? Entonces, hay un interés manifiesto por manipular la información, al menos por el camino visual, ¿sí? Entonces hay que tener muchísimo cuidado con el tipo de imágenes o gráficos, exacto, imágenes o gráficos que colocamos en nuestra investigación para presentar una información, ¿sí?
Bueno, de estos hay muchos ejemplos, ¿no? O sea, hay gráficos de barras que tampoco representan las cosas, ¿no? O hay gráficos que simplemente colocan los colores y los elementos, ¿no? O sea, líneas, barras, ¿no? No sé, un degradado de colores para representar una magnitud que decrece, pero no hay más información que eso, ¿no? Entonces, un buen gráfico tiene información clara, se presenta adecuadamente a la escala, si es que es una escala, si es que es un gráfico que va a representar algún número, ¿no? Coloca la fuente, ¿no? De donde proviene ese cálculo o esa información, ¿no? Y hay una imagen referencial que se le llama leyenda, ¿no? Que también sirve para interpretar conjuntamente con el gráfico qué significa cada símbolo, ¿no? Ahora vamos a ver más en detalle, ¿sí? A ver, vamos ahora con el tema que nos ocupa, que es el citado de imágenes, ¿sí? Y tablas, ¿sí? Vamos. Vamos, vamos, vamos. Listo. Bueno, ustedes ya conocen que es de mi interés presentarles primero los elementos que componen los objetos que colocamos en un artículo o en un documento de investigación para luego ir ya más en detalle sobre cómo se referencia o cómo se colocan demás aspectos para el nombramiento de ese objeto, ¿sí? Entonces, las tablas. Las tablas no solamente son líneas, columnas y filas, son mucho más que eso, ¿sí? Hay diferentes tipos de tablas. Entonces, cualquier tabla que se preste o que se tenga que colocar en alguna investigación, en algún documento académico, tiene estos elementos, siempre, ¿sí? El número de tabla, ¿sí? Se coloca bajo este formato y en negrita. Eh, por ejemplo, ¿no? Tabla 1, ¿no? La numeración de las tablas siempre es en relación al orden dado por la investigación, ¿no? Por ejemplo, yo estoy redactando un párrafo, ¿no? Y durante el párrafo quiero mencionar que la información que viene a continuación está presentada en una tabla. Entonces podría mencionar así, ¿no? Según la tabla 1, no sé, las magnitudes de tal variable son o se relacionan de forma directa con mi problema de investigación, ¿no? Por decir algo. Entonces, en el párrafo, yo ya estoy anunciando, voy a presentar a continuación una tabla, ¿sí? Ahora, ¿qué otro elemento conforma una tabla? El título, ¿no? No puedo colocar la tabla sin saber qué es lo que esa tabla me está demostrando con los datos, ¿cierto? Entonces, el título se escribe en la línea posterior, ¿no? Del número de tablas, ¿sí? Y se mantiene interlineado de 2 puntos. Si se dan cuenta, o sea, los componentes de las tablas no abandonan por completo el formato general del cual, del cual ya hablamos la vez pasada, ¿se acuerdan? ¿No? O sea, hay muchas reglas que se mantienen, que se traspasan a otro tipo de aspectos de los datos en la investigación, ¿no? Ahora, por ejemplo, aquí el título sí se debe colocar en cursiva, ¿sí? No en negrita. Aquí no se especifica que tenga que estar en negrita. El encabezado. El encabezado aquí no hace referencia a lo que va arriba de la hojita, sino a las etiquetas de las columnas, ¿sí? Por eso dice aquí, ¿no? En el contexto de las tablas, el encabezado hace referencia al nombre de las columnas. Se recomienda colocarlas en formato centrado, ¿sí? El cuerpo de la tabla, ¿no? El cuerpo es la tabla. Es un poco redundante, ¿no? O sea, el cuerpo hace referencia al número de tabla, al título, el encabezado y las filas, ¿sí? Y las columnas. Toda la tabla, ¿no? Entonces, el cuerpo de la tabla hace referencia a todo el contenido, a todo el contenido, ¿no? Es decir, columnas y filas, incluyendo el encabezado. El cuerpo de la tabla puede ser de interlineado sencillo, 1.5 o doble, ¿sí? Entonces, aquí sí hay una pequeña apertura de las reglas, ¿no? Normales de APA que me recomiendan a mí poner todo en interlineado 2 puntos, ¿cierto? Acá sí puedo colocarlo en sencillo, en 1.5 o conservar el doble, dependiendo de mi criterio, ¿no? Pero como recomendación, ¿no? Nos sugiere el APA centrar todo el texto, ¿sí? En toda la celda. Sin embargo, si sentimos o si percibimos que la información se presenta mejor con una alineación hacia la izquierda, entonces coloquémoslo así también, ¿sí? Ahora sí, la nota. La nota
hace referencia a toda aquella información que no puede ser, que no puede ser solamente comprendida observando la tabla, ¿sí? Toda aquella información, aspecto, dato, cuestión que no pueda ser entendida solamente viendo la tabla, se coloca una nota, ¿de acuerdo? Vamos a ver qué dice entonces, ¿no? Hace referencia a la información extra que no puede entenderse solo con el título o con el contenido de las celdas, ¿no? Por ejemplo, en las tablas a veces por cuestiones de espacio puedo colocar abreviaturas, pero ¿dónde las explico? En la sección de notas, que viene inmediatamente después de la tabla, ¿sí? O por ejemplo, mi tabla está compuesta de diferentes autores, entonces ¿cómo detallo yo eso? En la nota, ¿sí? O por ejemplo, no tengo una tabla que refleja como una serie de cálculos matemáticos, ¿cierto? Entonces yo lo que debo de hacer es colocar de repente en asteriscos, ¿no? ¿Qué significa tal numerito cuando se cruza con dos variables, ¿no? Por decir algo, ¿no? Entonces aquí tenemos algunas imágenes, ¿no? Esta es una tabla mía, ¿sí? Es una tabla mía. Esta tabla, sigue los criterios que les comenté en su momento, ¿no? Ahorita vamos a verlo más en detalle, ¿no? Dice, para mejorar el diseño de tus tablas es importante que limites el uso de bordes o líneas, ¿sí? Aquí lo que sugiere el manual APA es que nos olvidemos un poquito de también darle bordes a las filas, ¿sí? No hay necesidad de colocar bordes verticales, porque eso obstruye un poco la correcta visualización o satura demasiado la hoja, ¿no? Es un criterio amplio, ¿no? Pero bueno, es lo que dice el APA, ¿no? Ahora, el APA dice una cosa, pero recuerden también la jerarquía de las normas, ¿no? Si mi universidad o institución me dice que coloque la tabla con todo el interlineado, con todos los bordes por dentro, primero hago caso a mi manual interno, ¿no? Y luego le hago caso al APA. Este es el orden de jerarquía de las normas en función al trabajo académico, ¿sí? Entonces aquí dice, no. En general se coloca o se recomienda colocar bordes en la parte superior e inferior, ¿no? La parte de arriba de la celda y la parte de abajo, ¿no? Debajo de los encabezados de la columna y encima de los totales de la columna, ¿no? En el caso en que, o sea, los totales solamente irán en aquellas tablas que impliquen algún tipo de resultado en la parte final, ¿no? No todas las tablas tienen eso, ¿sí? Aquí, como les mencioné hace un momento, no es necesario utilizar bordes verticales para separar los datos. Simplemente basta con que se note el espaciado, ¿no? Entre columna y columna, ¿no? Entonces, lo que sí tenemos que cuidar bastante es la alineación, ¿cierto? Alineación. Ya. Por ahora olvídense de si es que esta tabla cumple el interlineado, pero solamente fíjense cómo estoy colocando las líneas de separación de los datos, ¿sí? Esta es una prueba de alfa de Cronbach, ¿sí? Que está sujeta a otra investigación, por eso es que no coloqué más datos. Entonces, la tabla tiene esta forma, ¿no? Está solamente bordeada arriba y abajo y al final, ¿cierto? No estoy colocando ninguna línea vertical, ¿sí? Ahora vamos a ver más en detalle cómo es que se coloca la tabla, ¿sí? Tipo y tamaño de fuente e interlineado de tablas. Vamos. Es importante mantener la coherencia en el diseño, ¿sí? Entonces, como les dije siempre, ¿no? Si yo ya elegí un tipo de letra, por ejemplo, Times 12 o Arial 11 creo que es, ¿no? Tengo que conservarlo a lo largo del todo el documento. Eso es clave, ¿sí? Eso es como una ley natural, ¿sí? Entonces, eh, tenemos que también asegurarnos de que nuestras tablas conserven ese mismo estilo de letra, ¿sí? Eh, Ahora, ¿qué es lo que sí puede variar un poco? Que es que comparación del texto, que sí debe estar colocado entre línea y línea con un interlineado de 2 puntos. El interlineado de las tablas puede ser sencillo o de 1.5, ¿sí? O puedo conservar el interlineado doble, ¿no? O sea, tengo esas tres opciones. Sí, esas tres opciones van a ir de acorde a lo que yo observe como más adecuado para que se presente mejor la información, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si con un interlineado de 2 puntos mi tabla se corta y se va a la siguiente página,
es mejor de repente jugar un poco a ver cómo queda con interlineado sencillo o con interlineado 1.5, ¿no? Va por ahí el criterio. No sé si me dejo entender. A ver, hasta aquí, ¿preguntas? Una consulta. A ver, sí, a ver un segundo. Mm, Si yo quiero tomar el cuadro de la prueba de alfa de Cronbach para mi trabajo de investigación, lo capturaría como, si quiero tomar ese cuadro, lo tomaría como imagen o, o ese cuadro lo convertiría en Excel y lo pasaría a mi trabajo de investigación editable y pondría como Claro, nota tomado por, en este ejemplo, claro, lo ideal sería pasarlo a formato de datos así que en Excel, ¿no? Eso sería lo ideal, para que comparta el formato de todo el documento, ¿no? no se Aquellas, trataría como copiar como imagen, algo así. no, 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 o sea, claro, más que nada porque, o sea, se notaría probablemente de repente parchado, ¿no? Ujú. Ujú. Entonces, lo ideal es que se conserve el tamaño de letra, ¿no? O no sé, ¿no? Por ejemplo, de repente la investigación que usted realizó está en Arial 11, y si usted pone esta tabla, esta que está en Times New Roman 12, ¿no? Se va a notar el efecto, ¿no? Se va a notar el cambio, ¿no? Entonces, bueno, em, se prefiere, ¿no? Colocarlo como parte de una tabla con el formato propio del documento que usted está redactando, ¿no? Y con la citación adecuada, ¿no? Ya. Muchas gracias. Ujú. A ver, en el caso de la parte de notas, a ver. Ya, aquí hay una cosa que me faltó aclarar en el material, pero a ver, vamos a aclararlo ahorita, ¿no? Para APA, figuras e imágenes son lo mismo, ¿sí? Figuras e imágenes son lo mismo. Este, y prácticamente entiende, o prácticamente el patrón citado, o el patrón de colocación de figuras, tablas e imágenes es el mismo, ¿no? O sea, también en las figuras se coloca figura uno abajito el título de la figura en cursiva, ¿no? Entonces, comparte muchas cosas en común, ¿sí? Pero ahorita vamos a entrar a eso, ¿no? Ya, a ver, no, el título de la tabla y la nota son el mismo número del formato, o sea, claro, exacto, ¿no? Sí, como mencioné, no, o sea, se mantiene todo, ¿no? El formato, el tamaño de la letra, ¿sí? En la tamaño de la letra en las tablas se coloca primero el título, ¿no? El título de la tabla, mejor dicho, el número de tabla, que no es solamente decir uno, sino tabla uno, así completo. Luego Enter, tiene que haber un espacio doble ahí, ¿no? Y título de la tabla, ¿no? En cursivas, ¿no? En el caso de la parte de las notas que se agrega a una tabla, ya, ¿se cambia el tamaño de información que se escribe? No, se conserva también el tamaño 12, interlineado 2, sí. Y acá sí hay una salvedad, o sea, algunos colocan esas notas también en alineación izquierda y otros lo justifican. Eso sí ya depende mucho del documento oficial, ¿no? De la universidad o de la institución en la que ustedes estén escribiendo, ¿no? Por lo general es común ver que las notas también vayan en la alineación izquierda, pero si gustan también pueden justificarlo. Cantidad de decimales en datos numéricos. En general no hay un criterio que te diga si es que se presentan decimales o no, al menos por parte de APA, ¿sí? Si uno, por ejemplo, no coloca decimales, bueno, a unos ahí sí por criterio, toda la celda que está, o toda columna, debe estar colocada en ese número, ¿no? No es que pues, de repente no coloco decimal en una celda, en la siguiente celda coloco el número natural, ¿no? O el número entero, mejor dicho, ¿no? Este, eh, bueno, eso, en general, ¿no? Ah, si la tabla es extensa y abarca dos hojas, ¿cómo se continúa la siguiente hoja? ¿Hay algún formato? Ah, bueno, lo ideal es que bueno, no hay un formato, ¿no? Pero lo ideal es que cuando se dé ese salto de página, de tabla a la siguiente página, de la tabla a la siguiente página, se mantenga el margen, ¿no? Se mantenga el margen, o en todo caso se corte la tabla, ¿no? Y se vuelva a colocar, no sé,
en la parte de abajo, ¿no? Tabla 2, continuación, ¿no? Algo así. Ese ejemplo típico, atípico no lo he puesto porque no es tan común, pero bueno, ese es el camino, ¿sí? Si no, ahorita hacemos un ejercicio, por ejemplo, de repente de eso. Claro, ahí está justamente. ah, John Vilca, levantar la mano. Ya, sí, John Vilca. Hola, ¿qué tal? Una consultita con respecto, por ejemplo, a una tabla de mayor datos, por ejemplo, una tabla de consistencia que tiene Claro, claro. bastantes columnas, ¿verdad? ¿Cómo se Ujú. manejaría en este caso? ¿Respetaría también esos formatos de APA o ya sería una tabla de tamaño más pequeño, el cuerpo, se pondrían anexos y ya no Claro, respetaría tanto la regla de APA? ¿Cómo se manejarían esas tablas abundantes de abundante información? Gracias. claro. Sí, lo normal es que cuando ya se producen esos datos así tan grandes, tan masivos, ¿no? En las tablas se coloquen en la parte final del documento, en sección de anexos o el apéndice, ¿no? Y ahí sí se altera un poquito la estructura porque puedes colocarlo en formato horizontal, ¿no? Tratando de conservar siempre el margen, ¿no? El margen de 1 pulgada para cada parte, ¿no? Pero en principio eso, ¿no? Entonces ahí sí se puede también cortar la tabla, ¿no? O puedes optar por el camino de, por ejemplo, ¿no? No sé, tienes una tabla con encabezados, ¿no? Que es muy larga, ¿no? Hacia abajo, ¿no? Entonces puedes de repente cortar la tabla a la mitad y colocar esa otra mitad abajo, ¿no? Y volver a ponerle el encabezado, ¿no? Y, por ejemplo, poner que no sé, tabla número 1, continuación, de paréntesis, ¿no? Algo así, ¿sí? Perdón, pero se respetaría, sí, o sea, seguiría siendo el tamaño 12 o podría ser el tamaño más pequeño de la letra y el Sí, espacio sea más pequeñito, ya no sé, o sea, o de sea, puede repente, utilizar ahí, claro, o sea, el tamaño 12 trate de respetarlo, ¿no? Sí, pero el interlineado trata también de mantenerlo, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando colocar un interlineado de 10 puntos, no, por ejemplo, a ver, no, voy a, am, por ejemplo, ¿no? Ahorita vamos a ir a este documento, pero solamente para responder la duda de, por ejemplo, ahorita vamos a ver esta tabla, ¿no? Pero, por ejemplo, si yo coloco así, ¿no? Esta información, ¿no? Y achico mucho todo, ¿no? Y luego le pongo interlineado a, no sé, interlineado así, exacto. Entonces, deja de visualizarse bien. Hay que tener cuidado con eso, ¿no? Lo ideal es que coloque un interlineado que gire en torno al 1.5 o a los 2 puntos y que de ahí no me mueva tanto, ¿no? O en todo caso ir al interlineado sencillo, ¿no? Está por acá, ¿no? Interlineado sencillo, ¿no? Puedo jugar así, ¿sí? Vamos a pasar a esto, ¿sí? Lo ideal es que conserve un tamaño de letra y un interlineado que me permita ver la información adecuadamente, ¿no? Que no se peguen las líneas demasiado, ¿no? A ver, ya, revisamos, ¿no? Entonces aquí, tipo y tamaño de fuente interlineado de tablas. Es importante mantener la coherencia en el diseño, ¿no? Debemos asegurarnos de usar el mismo tipo y tamaño de fuente en las tablas que en el resto del texto, ¿no? O sea, es una regla o es una recomendación fuerte del manual, ¿no? Pero claro, o sea, si es que por varios motivos, por ejemplo, ¿no? Hay documentos de tesis, ¿no? O lineamientos de tesis en las universidades donde te exigen que solamente tu tesis puede ocupar máximo 90 páginas, ¿no? Y a veces de repente por una tabla te llegas a las 91 o 92. Entonces, casos así especiales sí se pueden conversar ya más en detalle con la propia lógica de la universidad que produce el texto de manual para diseño de tesis, ¿no? Pero, o sea, lo digo porque suele pasar, ¿no? Sí, es así, ¿no? Ahora,
Como recomendé, ¿no? El cuerpo de la tabla, celdas, puede tener interlineado sencillo 1.5, interlineado doble. Utiliza el interlineado que facilite la comprensión de la información presentada. Por otro lado, usa interlineado doble en el número de la tabla, título y notas para destacarlos adecuadamente, ¿no? Entonces aquí tengo la misma tablita, ¿no? Ya mejor colocada, y acá detallo que estoy utilizando, ¿no? Estoy utilizando la fuente Times New Roman tamaño 12, ¿sí? Acá el interlineado entre la tabla, entre el título de la entre el nombre, entre el número de tabla y mi título es de 2 puntos. Y el interlineado entre el título de mi tabla y el inicio de la tabla también es 2 puntos. Acá sí me tomo una licencia, ¿no? Me tomo la licencia de colocar ya no 2 puntos interlineados, sino solamente 1.5, ¿no? 1.5. Vamos. Ahora, si necesitas hacer referencia a una tabla o figura en tu texto, ¿no? Es importante que lo hagas por su número correspondiente, ¿no? Como tabla 3 o figura 2. No te refieras a ellas por su posición en el texto, ¿no? Cuidado con esto, ¿no? O sea, por ejemplo, si yo estoy redactando en mi párrafo, ¿no? No sé. Estoy redactando en mi párrafo, ¿no? La tabla 1 presenta los datos calculados para la prueba de consistencia interna. Entonces, así, colocado así, tal y como está ahorita redactado, en un párrafo más largo tal vez, es lo correcto. Si yo redacto, ¿no? A continuación, la tabla siguiente presenta los cálculos de la prueba de consistencia interna. Ahí está mal, hay un problema. ¿De acuerdo? Ahora, fíjense que también como estoy colocando el nombre en la tabla. Estoy colocando como si fuera un nombre propio. No estoy colocando el número de tabla en minúscula, sino tabla 1 en mayúscula y, bueno, el detalle el número ahí, ¿no? Entonces, es la forma más adecuada de colocarlo, ¿sí? Entonces hay que tener también cuidado no solamente con cómo yo coloco la tabla en sí misma en el texto, sino también cómo la presento en mi párrafo a lo largo de mi redacción, ¿sí? ¿Hasta aquí preguntas? A ver, Víctor Raúl Sosa, mi tabla está a la derecha. No, acá está centrado. Está centrado aquí. El encabezado está centrado. Y mis datos de abajo también. ¿Sí? Esto también está centrado. Está centrado. ¿Alguna otra pregunta? Coménteme. Estoy yendo muy, muy lento, muy despacio, muy rápido, tal vez. Ya, listo. Genial. Gracias por la retroalimentación. Ahora vamos con las figuras. ¿Sí? Las figuras, así como las tablas, también tienen componentes. ¿De acuerdo? También tienen componentes que se parecen mucho a las tablas. Entonces aquí tenemos un componente. El número de figura, que así como en las tablas, las figuras también deben enumerarse, ¿no? El formato es en negrita. Título, también se repite el mismo criterio que en las tablas. Se coloca el título en cursiva y la línea posterior al número de la figura. Se coloca en cursiva también el título, ¿sí? Acá ya va el gráfico, la fotografía, dibujo, etc. O sea, eso es lo que le decía, ¿no? APA comprende fotografía, gráfico, dibujo como figura. Como es la etiqueta que agrupa todas esas categorías, ¿sí? Esos conceptos. ¿Sí? Ahora, las figuras siempre tienden a estar asociadas a una leyenda, porque las figuras con normalidad presentan símbolos, ¿cierto? Sobre todo cuando se trata de un gráfico de barras, o de un gráfico de líneas, un gráfico de correlaciones, un gráfico de, no sé, tendencias, ¿no? Para saber qué significa la línea, el punto, no sé, el eje, ¿no? Se coloca una leyenda, ¿sí? A menos que sea una fotografía, ¿no? Es otra cosa, ¿no? Y así como las tablas, también van notas, ¿no? Notas. Entonces, en las notas, tal y como el criterio anterior, ¿no? Se colocan notas o
o se coloca en la sección de notas debajo de la imagen para añadir información que no se puede comprender solamente observando la imagen o el gráfico, ¿sí? Por ejemplo, no sé, puedo representar alguna nota o puedo aclarar alguna nota que mi gráfico representa más años de lo que estoy viendo en ese gráfico, de repente, ¿no? Porque no alcanzo a ver por el tema de espacio, ¿no? Cosas así. Acá tenemos un ejemplo, ¿no? Acá está el título de la figura, perdón, el número de la figura 1, el título colocado en cursiva, ¿cierto? La imagen, ¿no? Y es una buena imagen, ¿por qué? Porque reconozco adecuadamente las escalas, ¿cierto? O mejor dicho, qué representa cada eje, ¿cierto? Acá hay años que están desde el siglo XIX hasta el siglo XXI, ¿no? Y tengo un criterio más o menos claro de qué significa cada línea, ¿cierto? Porque eh, ya, y automáticamente después, ¿no? Tengo aquí la nota, ¿no? El gráfico representa el retorno descontado de inflación en el periodo. Por eso un dólar en 2012 vale menos que un dólar en 1802. Ya, y acá tengo una cita, ¿no? Ahora vamos a ver otro ejemplo mucho más local, ¿ya? Aquí está. No hay una medida específica para las imágenes, ¿no? O sea, si me preguntas por píxeles o tamaño de extensión, no hay un criterio tan claro, ¿sí? Lo ideal es que estén centradas las imágenes, sí, eso sí, centradas las imágenes. Pero a ver, el ejemplo que les quería mostrar era este, ¿no? A ver, ¿esto qué es? Es un gráfico más o menos entendible. Es lo que hace nuestro Jurado Nacional de Elecciones, ¿eh? ¿Qué opinan? ¿Les gusta cómo está presentada la información? Más allá de la buena visión de paleta de colores, se entiende, ¿cierto? ¿O no? Ujú, claro. Sobre todo porque yo detallo la información arriba, ¿cierto? Y arriba, ¿qué dice? ¿No? Que es una figura de número 1, ¿no? Y hace referencia a una distribución porcentual, ¿no? Electoral, o una distribución porcentual de la población electoral por sexo para las elecciones regionales y municipales del 2022, ¿cierto? Entonces aquí la palabra nota la coloco en cursiva, no coloco dos puntos, sino punto, ¿no? Y pongo tomado de elecciones regionales y municipales 2022, página 7, que es un informe elaborado por el Jurado Nacional de Elecciones en 2023. Sí. Elaborado por el Jurado Nacional de Elecciones. Ahora vamos a revisar esta pequeña imagen. Que he cometido yo un error. Me faltó colocar la referencia. Esta imagen no es mía. ¿Sí? Voy a colocar la referencia después. Voy a mandar este documento Word y voy a colocar aquí la referencia adecuada de la imagen. Pero ojo, no es mía. ¿Sí? Entonces vamos primero con las tablas y después regresamos a esa última imagen. No. A ver, vamos aquí. Estoy escribiendo mi tabla, ¿no? Estoy escribiendo mi artículo, ¿no? Y tengo que hablar acerca de mi tabla, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? A continuación, la tabla 1 representa el número efectivo de partidos para la región Lima en las elecciones regionales y municipales del año 2022. ¿Sí? Entonces aquí, bueno, no he colocado
creo que 43 distritos de Lima, colocó algunos. Supongamos que son todos, ¿de acuerdo? Supongamos que son todos. Entonces aquí tengo un distrito, ¿no? Ancón, Ate, Barranco, Breña, bla, 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 bla. Acá tengo la organización política ganadora. ¿Sí? Ganadora. Acá tengo el NEP. Ahora, ¿qué es el NEP? El NEP significa número efectivo de partidos. ¿De acuerdo? Les explico un poquito. No hay mucha ciencia detrás de esto. El número efectivo de partidos es un cálculo que me permite saber cuántos partidos son electoralmente relevantes en un distrito. ¿Sí? Por ejemplo, en Ancón tengo que el número efectivo de partidos es 4, ¿no? 4. Eso quiere decir que solamente 4 partidos son los que se llevan prácticamente todos los votos del distrito. Si competieron más partidos, esos más partidos no importan tanto, ¿no? Por ejemplo, en ATE, ¿no? Avanza País, ¿no? Tiene 6 partidos relevantes. No sé cuáles son, pero sé que 6 partidos o 6 movimientos regionales o lo que sea, ¿no? Son electoralmente relevantes en ese distrito, ¿no? ¿Y sí? ¿No? Entonces aquí, ya. Para eso lo he calculado yo, ¿no? Con un cálculo que, bueno, tengo por ahí aparte, ¿ya? Ya que la nota de detalle, ¿no? Esta tabla muestra el número efectivo de partidos electoralmente relevantes de todos los distritos de Lima. Los cálculos se encuentran en el capítulo 2 concerniente a la sección metodológica. Imaginemos, ¿no? Que hay una sección de este estilo, ¿no? Que hay un capítulo 2 donde yo explico de qué va el cálculo, ¿no? Pero más o menos así se tendría que presentar, más o menos así, ¿de acuerdo? Acá sí, yo puedo elegir si va esto en alineación izquierda o justificado. No tengo una respuesta concluyente con esto, porque he visto trabajos que en efecto tienen esta alineación y otros que están así, ¿no? Entonces no hay una respuesta, creo que definitiva para eso. Acá tengo un error. Estoy manteniendo el número de letra. Listo. A ver, ¿consultas hasta aquí? En la tabla, los encabezados están centrados y el contenido está hacia la izquierda. Ya. Ah, sí, en mi caso sí. En efecto, uno podría optar, según la regla APA. APA me dice que haga esto, ¿no? Haga esto. Pero por mi criterio, y también como decía Manuel APA, ¿no? Puedo optar por alinear a la izquierda si es que siento que se va a visualizar mejor, ¿no? Porque sea mejor a la izquierda, ¿cierto? ¿O no? ¿No? Hasta aquí, ¿preguntas? Ya, continuamos. No, la nota no es centrada, la nota es o justificada o alineación izquierda, ¿sí? Justificada, perdón, esto es alineación izquierda o justificada, ¿sí? Pero jamás así. Eso no, no, así no. Sí, así es. ¿Mm? Así es. Ahora, por ejemplo, imaginemos que esto de aquí no lo calculé yo, ¿ya? Y ahora imaginemos que esos numeritos que están aquí, yo los encontré en investigaciones diferentes. Que, por ejemplo, ¿no? Encontré este numerito en una investigación X y este otro en una investigación Y. Fui a leer unos cuantos documentos y encontré esos números y los quiero citar en una tabla. ¿Qué pasa ahí? Por ejemplo.
No sé qué pasó con mi tabla aquí. Ah, ah, un segundo. Ya, a ver. Listo. Imaginemos, ¿no? Que que este numerito me lo dio otro autor, ¿no? Y que este otro numerito me lo dio otro autor. Si se dan cuenta aquí, he colocado una anotación, ¿cierto? Una letra A por acá, una letra B por acá, ¿cierto? Esto quiere decir que en detalle voy a hablar de la nota sobre eso. Esto quiere decir la letra A, ¿no? Que es un número, yo lo saqué de Álvarez, quien escribió algo relacionado con mi tema en el 2020 en la página 45. Luego vamos a hablar sobre cómo colocar estas cosas, ¿de acuerdo? Simplemente quiero que vean, simplemente quiero que vean cómo se asocia la información de una tabla a la nota, ¿sí? Ahora, por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasó con el caso de la letra B? ¿No? Bueno, este dato, supongamos que yo lo obtuve de otra fuente, ¿no? Entonces ahora lo coloco por acá, ¿no? Y ese dato yo lo conseguí de estos dos autores. Escribieron ese artículo en 2019 en la página 99, ¿de acuerdo? Ajá, citar la nota. Ujú. Ahora, ¿qué pasa si es que yo no quiero colocar precisamente así mis referencias, ¿no? O sea, de repente yo no puedo o siento que no es prudente colocar así mis referencias, ¿no? Sino que quiero más detalles, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, ¿no? Puedo hacer esto, ¿no? Luego aquí mi autor, ¿no? Supongamos que él me dio este dato para una investigación del 2022, ¿no? Pero también tengo este dato que me dio este autor, ¿no? Eh, para el 2018, ¿no? Igual acá, ¿no? Sousa me dio el dato del 2022 y también 2018. Y ya no tengo que agregar en la nota esto de acá, sino de repente una información extra, ¿no? Solo puedo colocar aquí, ¿no? No sé, los cálculos realizados, ¿no? Por Álvarez, ¿no? Y Sousa, ¿no? Se revisan minuciosamente en el capítulo 5, por decir algo, ¿no? Y ya está. El delineado, tabla y nota es 2 puntos. O sea, dentro de la tabla puedo elegir 2 puntos o 1.5. Título, a ver, quede claro. Aquí hay delineado de 2 puntos. ¿Se nota? Si yo selecciono esto, aquí aparece, ¿cierto? 2 puntos. Y también de aquí a acá hay 2 puntos, ¿sí? Y de aquí a acá también hay 2 puntos. Pero acá por dentro, ¿no? No hay 2 puntos. Está 1.5, ¿lo vieron? Está en 1.5. Puedo tomar esa salvedad. Y centrar. Y si quiero puedo acortar un poco más. Ay, disculpe. Puedo cortar un poco más la tabla, ¿no? Si la corté, ahora bueno, la centro un poco, ¿no? Listo. ¿Hasta aquí preguntas? ¿Preguntas? ¿Preguntas? ¿Preguntas?
Pueden abrir sus micrófonos sin problemas. Puede ser horizontal. Se refiere a la hoja, ¿cierto? Ah, claro, o sea, depende, ¿no? Am, por ejemplo, los apéndices sí se pueden colocar en formato horizontal, ¿no? O los anexos también, ¿no? Sí. Pero se prefiere que, a ver, en el caso de la información en la tabla sea solo info y no se coloquen los nombres de los autores, ¿se cita normal en formato APA en la parte de nota? A ver, en el caso de la información en la tabla sea solo info. Claro, sí, es lo ideal, ¿no? Colocando de repente asociado al dato una letrita o un asterisco, ¿no? O sea, si es que se coloca una hoja en horizontal en la redacción del documento, no hay una pauta clara de APA para eso. O sea, ya depende mucho también de la propia dinámica interna de la institución, ¿no? Lo ideal es justamente cuando es una nota, además, es una, digámoslo así, es una tabla demasiado grande, ¿no? Colocarlo, bueno, por ejemplo, ¿no? Voy a enseñarles un documento que está en inglés, ¿ok? Pero eh, lo que importa es ver la estructura. Un segundo, por favor. Ya lo encontré. Ya, por ejemplo, miren esta tablita. Miren, acá sí, ¿no? Olvídense del interlineado, ¿ok? Porque no sigue este patrón de APA, ¿ya? Pero solamente observen la hojita, ¿sí? Por ejemplo, ¿no? Aquí hay una sección que es información suplementaria, ¿no? En formato APA, ¿no? Y automáticamente después, ¿no? Viene el apéndice, ¿no? El apéndice que incluye un cuestionario que se realizó a cierto tipo de gente, ¿no? Cómo se planificaron las preguntas y aquí están las tablitas, ¿no? Aquí están las tablitas. ¿Se dan cuenta cómo están colocadas, no? Ese es un ejemplo ya más directo, ¿no? Eso sí está en APA, por ejemplo. ¿Por qué está en APA? Porque las líneas de borde están colocadas como les enseñé, ¿no? Y bueno, eso, ¿no? Ahora, acá por aquí hay una tablita grande. Entonces les voy a enseñar. Es una tablita más o menos grande, ¿se dan cuenta? Se coloca casi al final, porque se prefiere no interrumpir tanto, ¿no? La redacción del documento, ¿no? Porque, por ejemplo, una nota de este tamaño, en mi redacción general, puede hacer perder de vista el tema principal de mi investigación, ¿cierto? Entonces, por eso prefiero colocarlo al final. Por ejemplo, esto de aquí, ¿no? Aquí estoy ajustando, en la medida de lo posible, mi tabla, aunque mejor, probablemente se ve en formato horizontal, ¿cierto? Pero acá se nota que los autores hicieron un esfuerzo por colocar la tabla
en formato vertical, ¿no? En formato vertical, igual aquí, ¿no? Probablemente se vería una mejor visualización del dato en formato horizontal, pero los autores colocaron esto en vertical, ¿no? Ya, a ver, para resolver esa pregunta, ¿no? Por ejemplo, cuando digo tomado, es porque lo estoy citando sin alteraciones, ¿sí? Cuando digo tomado, repito, es porque estoy tomando ese elemento sin alteraciones. Cuando digo tomado y adaptado, o adaptado en definitiva, ¿no? Es que lo saqué, saqué la información y la adapté. O sea, cambié algo para algún criterio personal propio, ¿no? Esta es la diferencia, ¿no? Cuando digo tomado, repito, es porque voy a colocar la fuente, el dato, la tabla, la imagen, tal y como apareció en mi búsqueda. No, las tablas no en la bibliografía. La bibliografía es una sección aparte, ¿sí? Vamos a ver eso en las secciones que vienen. Entonces, hay dos lugares donde pueden tablas. En el texto o en la sección de apéndices o anexos, ¿sí? Pero jamás en la bibliografía. La bibliografía es otra cosa, ¿sí? Es una sección aparte, es como si fuera un capítulo más, ¿sí? Sino que solamente se colocan referencias bibliográficas. Eh, esa pregunta no la entendí. ¿Y la referencia a las tablas tampoco? O sea, no entendí mucho, disculpas. Ya, hago cita, sí. Sí, también se coloca eso en la bibliografía, porque la bibliografía lo que incluye es la información completa, ¿no? La cita es solamente autor, año, ¿cierto? La bibliografía o la referencia bibliográfica es autor, año, el detalle de la publicación, que es el nombre, ¿no? Exacto, a eso me refiero, sí, ¿no? Sí va, sí, claro. ¿Mm? Ya, a ver, ahora vamos a... ¿Más preguntas? ¿Hay alguna cosa que no haya quedado claro? ¿He sido claro con lo que he presentado ahora? ¿Hay alguna cosa para afinar tal vez? ¿No quede tan clara? Ya, Profesor, sí, sí, sí. en algún momento usted manifestó que si la tabla era muy grande, podría partirlo en dos y poner tabla 1 y tabla 2 continuación. No, tabla 1, Eso, tabla 1 a continuación. O sea, sí, tabla 1 y eso tabla 1 a se continuación. estila, está en el APA, es una experiencia suya. ¿Podría explicarnos, por favor? Bueno, el APA no tiene, digámoslo así, una regla. Lo que pasa es que el APA, cuando manifiesta sus reglas, lo hace con criterios muy generales, ¿no? Entonces, para casos especiales como esos, ¿no? APA apela un poco al sentido común o a la readaptación de esa regla en función al centro de investigaciones donde se está aplicando, ¿no? Entonces, lo que yo he visto normalmente, ¿no? En investigaciones, en artículos académicos de varios países, ¿no? Es que sí, se estila eso, ¿no? O sea, se vuelve a colocar la tabla en otra página, se hace referencia de nuevo, se hace referencia de nuevo al número de tabla, se coloca a continuación, entre paréntesis normalmente, ¿no? Es normal eso, ¿no? Disculpe, o sea, ¿se repite la numeración y se pone continuación? ¿O cómo es? Sí, claro, claro, en efecto, Digamos, tabla 1 y entre paréntesis continuación, así, sí, así. el mismo O sea, título y todo. sí. Ya, gracias. Igual como les enseñé en el gráfico, ¿no? En el documento no necesariamente, eso sí no. Este, como les comenté en el documento anterior, ¿no? Cuando se va a poner una tabla grande, ¿no? Lo normal es, ¿no? Si sé que de repente voy a partir la tabla en el documento, ¿no?
en el documento, en el texto, en el cuerpo, mejor ponerlo en sección de apéndices, ¿no? Para evitar problemas de legibilidad, ¿no? En el lector, ¿no? Es un consejo un poco personal. Sí. A ver, ahora vamos a utilizar o aprender a utilizar brevemente una herramienta de visualización de datos que se llama Data Wrapper, ¿sí? O Data Wrapper. Coloqué solamente el icono, porque bueno, vamos a conocerla poco a poco, ¿sí? Así que voy a pasar ahorita a otro tema, así que cuando lo haga y ya no hay vuelta atrás. Por eso, si es que hay alguna duda, por favor, me comentan. Ya, genial. Profesor, disculpe. Sí, sí, sí. En el caso de una tabla o una figura demasiado grande, usted señala que se puede partir. Bueno, en el caso de la tabla, pero en el caso de la figura no creo. En todo caso, APA utiliza el formato carta. Ujú, Regularmente, las instituciones académicas utilizan el A4. ujú. Ahora, la consulta sería, si tengo una tabla muy grande, una sola, o una figura creo que se ve menos, podría utilizar en el documento una hoja oficio o de otro tamaño que haga, o sea, obviamente que voy a tener que doblar en algún momento y ponerlo dentro del documento en general. ¿Es posible eso? ¿Utilizar una hoja o varias hojas con Mm, formatos diferentes? Gracias. o sea, por ejemplo, esas reglas de repente son mucho más amplias al momento de tener otro tipo de marco regulador, por ejemplo, para escribir un libro, por ejemplo, ¿no? Cuando uno escribe un libro, de repente la editorial puede darse la libertad de sugerir al escritor, ¿no? Que haga ese cambio, ¿no? Y ya la editorial se encarga de ajustar, ¿no? Todo eso, ¿no? Porque hay una fase de corrección de estilo, hay una fase de corrección de tamaño, de formas, ¿no? Pero en el caso de investigaciones académicas, ¿no? Que solamente van a ser leídas, ¿no? Más no editadas, más no mejoradas por alguien más, ¿no? Entonces, se prefiere mantener un formato estándar, ¿no? Que es el A4, en el caso peruano, ¿no? La carta, bueno, de repente se va a uniformizar esto de usar tamaño de carta de aquí en adelante, pero aún no es una regla manifiesta, ¿no? Que se conozca tan comúnmente, ¿no? O sea, lo ideal es justamente, ¿no? Mantener un solo formato de hoja, un solo formato de tabla, un solo formato de tamaño de hoja, un solo formato de margen, ¿no? Sobre todo eso, ¿no? Ajá, ese es el cambio. Ese es el cambio de la PA 6 a la PA 7. Sí, ese es el cambio fundamental. Sí, me olvidaba. Si la tabla es propia, no tienes que aclarar que es tuya, ¿no? Cuando APA sobreentiende que toda cosa que no está referenciada es autoría propia. Sí, disculpen que se me haya ido ese dato también importante. Repito, toda información colocada en tablas o imágenes que no esté referenciada en una nota, APA asume que es propiedad del autor que redacta el documento. Ujú, eso. O sea, en la nota tal vez puedo agregar, sí, John Vilca. Sí, ¿qué tal? Acá estaba revisando algunas tesis, entonces hacía la clase. Ujú, Me estoy dando cuenta que la mayoría, todavía no he encontrado una que sea lo contrario, que la mayoría, por ejemplo, la matriz de consistencia lo ujú, coloca en el apéndice o anexo, pero es una tabla normal, o sea, es una tabla que no tiene el formato APA, o sea, líneas arriba y una línea abajo, no, simplemente es una simple tabla, ¿no? Como todos, como se conocen, una común tabla, ¿no? Donde hay encabezado y todo, hay línea arriba, línea abajo, inclusive es
Hay tablas pequeñas dentro de la tabla, dentro de una matriz consistencia, hay una tabla más pequeña, donde se indican las variables, la población. Entonces, como que pareciera que la matriz de consistencia, que es todo texto, que no son números, que son textos, Claro. entonces pareciera que no se respeta el tema del APA, sino que la institución da la libertad para que sea una tabla, ¿no? Y entre todo, ¿no es cierto? Es más, me parece que el tamaño de letra es más pequeña, para que entre todo, en una sola hoja A4, en horizontal. Ujú. Gracias. Sí, o sea, pasa eso, ¿no? O sea, ¿qué es lo que hace en promedio un manual de universidad en este país para dictar las normas y procedimientos de redacción de documentos académicos, ¿no? Dicen, tamaño de hoja, ya, 1 pulgada para cada lado, ¿no? A4, ¿no? Niveles de titulación o niveles de títulos, solo 5, ya. Tablas de figuras, 1 o 2 o 3 aclaraciones nada más y punto. Y lo demás es citado APA. Lo que sí mantienen del APA es el citado y cómo se colocan las referencias bibliográficas. Los detalles, no, porque más interesados están en que aparezca la información concerniente a cómo diseñar el marco teórico, cómo diseñar la introducción, cómo diseñar las conclusiones, cómo diseñar el cuerpo del texto, ¿no? La metodología, etc. ¿No? Sí, John Vilca. Sí, adelante. Sí, adelante. No, disculpe, se presionó. Disculpe. Ok, ok, listo. Sí, entonces, bueno, en nuestro país no es que se haya alineado totalmente al uso del citado APA, ¿no? Porque una cosa es que se pretenda que todos utilicemos ese criterio, pero otra cosa es que se aplique en la realidad, ¿no? Porque al final lo que se prefiere es, o lo que valora la universidad, en teoría, ¿no? Es el contenido, ¿no? El contenido de la información, ¿no? Y más allá de si se colocó la línea o no en la tabla, ¿no? Como les digo, es un criterio general, ¿no? A ver, ahora, vamos a ver cómo funciona esta cosa de Data Wrapper. Perdón de mi inglés, si alguien aquí habla inglés a la perfección, mi inglés es medio masticado. A ver. En el mundo del análisis de datos hay diferentes maneras de graficar la información, ¿sí? Ustedes ya seguro han llevado su curso ITEC de Power BI, ¿no? O de Excel, ¿no? Pero hay herramientas cortas, hay herramientas que pueden salvar a la gente del apuro, ¿sí? Cuando de repente no hay forma de procesar datos tan pronto o de repente hay un problema con el Power BI, ¿no? Entonces, hay una salida con una aplicación útil también para hacer informes rapidísimos, que se llama Data Wrapper, ¿sí? ¿Se ve? Listo. ¿Vieron lo que hice, verdad? Digité el nombre, ¿no? Y pulsé el resultado que me aparece el icono de, ¿sí? Hice clic ahí y ahora, bueno, yo puedo empezar a crear información a partir de aquí, pero lo ideal es que me cree una sesión o que me cree un usuario, ¿sí? Por ejemplo, ¿no? Cuando yo quiero iniciar sesión, ¿no? Puedo iniciar sesión de frente con mi página de Google, mi página de Microsoft, GitHub o Twitter, ¿sí? O con correo electrónico, ¿no? Entonces, como yo ya tengo una cuenta Google, simplemente accedo aquí y selecciono mi cuenta, ¿cierto? Selecciono mi cuenta y accedo. Entonces aquí ya tengo datos que están colocados, ¿sí? Pero por ejemplo, imaginemos que voy a crear un documento nuevo. Le doy aquí a crear nuevo, ¿no? Y quiero crear ahora un mapa. No. Bueno, sí. Un mapa. Profesor, disculpe, está congelada su pantalla. Oh, no puede ser. Ya. Ya. Pero, ¿vieron cómo inicié sesión o no? No, no se vio. Oh, lo siento. Ya, a ver. Entonces aquí salgo de... A ver, voy a salir de mi sesión, ¿no?
Ahora, bueno, cuando yo quiero iniciar sesión en DataWrapper, lo que me ofrece es hacerlo mediante estas opciones, ¿no? De registro. Como yo no quiero iniciar sesión con un correo electrónico que tenga que digitar aquí, de frente entro con Google. ¿Sí? De frente entro con Google. Con Google, pulso mi cuenta, ¿no? O coloco otra vez mi correo para iniciar sesión en Google, ¿no? Y voy aquí a crear, no sé, un mapa, ¿no? Mapa coroplético. Mapa coroplético hace referencia a todos los mapas que contienen divisiones territoriales marcadas, ¿no? A través de capas, ¿sí? Información. ¿Se ve? Disculpe que está un poquito lento mi internet. No puede ser. No, se está rayando mi computadora. Ya acá A está. esta hora el Listo. internet es pesado. Sí. Disculpen. Todos ven Netflix. No, no, a esta hora el internet es pesado. Todos ven Netflix. Ya, a ver. Aquí tengo la opción de crear tablas y gráficos, ¿sí? Gráficos, tablas o mapas, ¿sí? Entonces vamos primero con la opción de tablas, ¿ok? Pulso en tablas y automáticamente cuando pulso en tablas aparece esto de aquí, esta ventana de opciones, ¿sí? Entonces aquí yo puedo cargar datos. Puedo cargar datos de una tabla de datos, ¿no? Excel, ¿no? Por ejemplo, cargar la tabla en formato CSV, ¿no? Que son valores separados por comas, ¿no? Importar una hoja de cálculo de Google o un conjunto de datos externos. O simplemente colocar mis datos así, copiarlos y pegarlos. Por ejemplo, ¿qué es lo que hice aquí? Lo que hice aquí fue, a ver, voy a mostrarles. Voy a compartir toda mi pantalla, ¿ok? Ahora, voy a compartir mi pantalla, así que no voy a ver si están escribiéndome por el chat. Así que por favor me avisan si es que hay alguna pregunta, pero activamos su micrófono, por favor. Voy a compartir toda la pantalla. Y a ver, vamos a ver aquí, un segundo. ¿Se logra ver? Sí, Sí, ¿verdad? sí Listo, vemos Excel. ya. Listo, aquí lo que hice, ¿se acuerdan del NEP, no? Que es el número efectivo de partidos, o sea, el número de partidos que son electoralmente importantes en cada distrito. Este es para el Callao, ¿de acuerdo? Y aquí tengo fechas de años, de 2010 hasta 2022 para cada distrito del Callao. ¿Ven? 22, 22, 22, 22, 22, ¿no? Entonces acá tengo esos valores para cada año. Pero como no puedo colocar la tabla así porque porque el programa me lo va a leer mal, entonces ahora hago el ejercicio de transponerlo, ¿no? Coloco los años y transpongo aquí, ¿no? Y ahora tengo por cada año el número efectivo de partidos para cada distrito. Y esta tabla sí la puedo manipular mejor con el data wrapper, ¿sí? Se lo doy copiar, ¿no? Copiar, ¿no? Am, lo pego, ¿no? Y me queda así, ¿cierto? Y me queda así. Ahora le doy continuar. Y automáticamente el programa reconoce que estoy frente a una tabla de datos, ¿sí? Entonces aquí tengo varias opciones, ¿no? Si está bien como lo he colocado, simplemente lo dejo así. Si quiero colocarlo de forma diferente, pongo intercambiar filas y columnas para que las columnas sean filas y las filas sean columnas, ¿no? Y así viceversa, ¿no? Eso es para añadir más columnas, para digitar ya dentro del programa
Y ya una vez que terminé esa fase, puedo pasar a la visualización, ¿sí? Entonces aquí yo ya tengo algo prehecho, ¿no? Entonces, por ejemplo, elegí esto, ¿no? Este gráfico de barras divididas. Lo coloqué aquí. Y ahora quiero mejorarlo, porque no me gusta cómo se ve, ¿no? Entonces aquí elijo, ¿no? Por ejemplo, cómo colocar los valores, ¿no? Quiero mostrar los valores que están asociados a cada año. Lo decido aquí, ¿no? Con esta barrita de acá. ¿Dónde quiero que se coloque el valor? A la izquierda o derecha, ¿no? Ahora, si se dan cuenta, en mi tabla aparecían decimales, ¿se acuerdan? Pero lo que hice con el Data Wrapper solamente es filtrar los decimales para que solamente aparezca el valor no decimal, ¿sí? Entonces acá lo elijo, ¿no? Ahora, si quiero colocar decimales, bueno, ahí aparecen, ¿no? Eso es cuando quiero colocar solamente un decimal. Eso es para ver más decimales, ¿sí? Voy a dejarlo solamente en un número entero. Ahora aquí puedo personalizar colores en la barra, ¿no? Puedo personalizar colores respecto a eso, ¿no? Puedo seleccionar qué columnas quiero ver, ¿no? Puedo alterar el orden de la presentación de información, ¿no? Y aquí puedo mejorar los datos, ¿no? Puedo acá describir de qué va este informe, ¿no? Esta es una tabla, ¿no? ¿No? Por decir algo. Publicó los datos, bueno, acá para los datos son sacados de la OMPE, ¿no? Del año 2022, ¿cierto? Pero yo creo el gráfico, ¿no? Pero como ustedes se acuerdan, ¿no? Si yo voy a colocar de repente esto en formato APA, no tengo que colocarlo, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, puedo ahora mejorar cómo se ve mi diseño. Por ejemplo, puedo elegir si es que coloco la opción para descargar los datos, ¿no? Opciones para determinar en qué formato voy a colocar el archivo, ¿no? En PDF, en PNG, ¿no? En SVG, ¿sí? Bueno, voy a continuar hablando sobre esto de aquí porque es una herramienta importante y más o menos poderosa la siguiente sesión. Porque me queda un poquito corto de tiempo por temas que tienen que ver con algunas consultas. No hay problema con eso, siempre es importante resolver esas cosas que son a veces casos atípicos, pero que tienen siempre una salida, ¿sí? Así que conmigo ha sido solamente hasta hoy, ¿sí? Y ya la próxima semana continuamos recapitulando un poquito este tema de aquí de los datos para ver cómo utilizar adecuadamente la herramienta ahora con mapas, ¿sí? Y bueno, te agradezco mucho su atención y que tengan una buena noche. Por favor, quédense porque hay una dinámica que les comentó la asesora académica, así que